Quiero hablar de algo que estoy enseñando el día miércoles, porque creo que es gravitante e importante el tema de cómo resolvemos nuestras temáticas, por qué no las resolvemos, ¿verdad? Escuchaba una persona el otro día que fui a ver y él me hacía un descargo, ¿no es cierto? Me decía: pastor, mire, yo he buscado toda la forma para no caer, para no tropezar. He buscado todas las formas para ser libre de toda obra de las tinieblas, de toda tentación. Y me decía, y muy sinceramente, y me decía, pero hasta el momento me siento fracasado porque no lo he podido lograr. Entonces, cada cierto tiempo, me decía él, yo caigo. Mis amigos me tientan, me involucro con ellos, desaparezco 3, 4 días y después con el remordimiento por qué lo hice y por qué caí en eso. Entonces, yo pensaba, Señor, ¿cuál es la solución? ¿Por qué hay personas que son reiterativas en caer en sus tentaciones, reiterativas en caer en sus situaciones de amigos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque el Señor no hace un milagro con él, ¿no es cierto? No le responde y no está, ¿no es cierto?, ahí fluyendo para que lo haga libre. Y me encuentro, ¿verdad?, estudiando y me doy cuenta de la razón del por qué. Entonces voy a tratar de trazar algunas verdades, pero si usted quiere seguir, vaya el día miércoles. Entonces, tiene que ver, ¿verdad? Porque fíjense que el Señor hace 4 o 5 cosas con nosotros. Primero, nos salva, nos llama, nos hace templo del Espíritu Santo, nos sella, nos bautiza y nos llena, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de su tiempo de conversión? Qué exquisitez, ¿verdad? Qué tiempo más extraordinario, qué momento más especial. Uno andaba como embriagado, ¿verdad?, atontado por la presencia de Dios, ¿no es cierto? Había descubierto algo extraordinario, espectacular. Y yo creo que el encuentro con el Señor es como el matrimonio. Nos casamos embriagados, disfrutamos la embriaguez y todo lo que significa la luna de miel y demás, y después hay un tiempo que despertamos y llega el tiempo de la responsabilidad. Y como que tenemos la tendencia a deshacernos de la responsabilidad y tratar de seguir con la embriaguez. Y por más que tratamos, no podemos. Volvemos a salir, tomamos vacaciones largas, tratamos de hacer cosas, ¿no es cierto?, para sostener la embriaguez, pero se va. Porque llega el tiempo de la responsabilidad, el tiempo de cumplir, el tiempo de traer comida, el tiempo de los muebles, el tiempo de pagar las deudas, el tiempo, ¿no es cierto?, de las inversiones. Entonces trabajar. Y llega el tiempo después de la gran responsabilidad, ¿no es cierto?, aquella alegría, aquel regocijo, aquella buena noticia: voy a ser papá, voy a ser mamá. Y cuando llega no tienes tiempo ni de descansar ni de dormir, ¿verdad?, por mucho tiempo. Entonces, el llamado que Dios tiene con nosotros es muy parecido con eso.
Dios nos llena, nos bautiza, nos hace hijos, nos hace primogénito, nos hace parte de la progenitura de Jesucristo. Pero, ¿qué pasa con esos momentos, esos movimientos? Aunque yo agradezco al Señor que hemos tenido momentos extraordinarios del mover de Dios, pero ¿qué pasa con esa alegría, con el despertar en la noche? ¿No es cierto? Y que venga la visitación del Espíritu Santo y te remueva. ¿Qué pasa con esos momentos? Señor, yo te amo, yo te quiero. Si me pides la luna, te la doy, Señor. Entonces, noto que la gran dificultad que tiene el cristiano es lo que quiero enseñar ahora. La gran dificultad no es que usted no tenga autoridad y poder. De repente nos engañan, permítame este paréntesis, ¿no es cierto? Estamos desesperados por ser bendecidos, por ser prósperos. Entonces alguien nos dice, mira, si tú das tal cosa, si tú traes tu ofrenda, tú traes tu diezmo, ¿verdad? Si tú das pactas con el Señor, con tus recursos, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir. Y nosotros por desesperación lo hacemos, pero no lo vemos. Entonces, ¿dónde está la problemática? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver ese tema? Entonces, ahí es donde me he encontrado con la gran sorpresa que no es un tema de que Dios no quiera bendecirte. Al final de cuentas, desde el momento que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, la Escritura dice, y Él te bendijo con toda bendición espiritual. ¿Verdad? Te bendijo con toda bendición de acuerdo al libro de Efesios, ¿verdad? En Efesios capítulo 1, versículo 3, la Escritura dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, tú eres bendecido, eres bendito. O sea, y ese derecho, esa realidad no te la puedes quitar. Otra cosa sí, es que tú seas bendito o bendecido y que disfrutes de la bendición. Tú puedes ser rico, puedes ser multimillonario, pero no significa que disfrutes de lo que tienes. Entonces, no se puede agregar una bendición más sobre tu vida porque tienes la suficiente bendición para ser bendecido. ¿Me escuchó? Entonces podríamos decir, bien, pero si soy bendecido, ¿por qué paso tal cual situación? ¿Por qué sigo sufriendo la persecución de las tinieblas? ¿Por qué sigo siendo débil en mi carne? ¿Por qué caigo en la tentación? ¿Por qué tropiezo rápidamente? ¿Qué es lo que pasa entonces? Si soy una persona bendecida en Cristo, incluso más, la palabra, hermanos amados, la palabra nos da el lugar que somos gente de victoria. Bien. Entonces, ¿dónde está la clave? En su manera de pensar. Por eso que la Escritura, mis hermanos, a nosotros nos da una dirección clara, definida, de lo que significa, mis hermanos, nuestra manera de pensar. La manera con que nosotros pensamos es la clave para tener victoria. Entonces, la Escritura, mis hermanos, a nosotros nos empuja, nos llama, mis hermanos. Fíjense que la Escritura dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, vamos a usar ese texto, dice, haced morir. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba,
Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Versículo 10. Revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bien, entonces, ¿cuál es la meta de todo cristiano? Para disfrutar de tiempos extraordinarios, es renovar su manera de pensar. Es clave, mis hermanos, para que usted disfrute de la victoria que Cristo logró en la cruz. Pero Cristo tenía ciertas características propias, mis hermanos, que lo llevó a la victoria. ¿Qué características tenía Cristo, mis hermanos? Desde pequeño, mis hermanos, Él tenía entendimiento de quién era Él. Fíjese que en Lucas 2:47 la Escritura dice: y todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando le vieron, se maravillaron, ¿verdad? Entonces, todos se asombraban de su entendimiento. La claridad, mis hermanos, para que una persona tenga victoria en su vida, es que tenga entendimiento. Es que tenga claridad de su vida, de lo que está buscando y por qué está buscando. ¿Verdad? Se imagina que nosotros andamos en la calle errante y preguntamos y decimos, voy a salir. Entonces, mi esposa tiene una costumbre, mis hermanos, que cada vez que yo salgo, me pregunta, ¿a dónde vas? Y después agrega la otra pregunta, ¿para qué? Entonces, eso es propio de saber dónde voy y por qué. Entonces nadie sale al centro y dice, voy a ir al centro, y de repente llega al centro y dice, no sé a qué vine. No sé qué estoy haciendo aquí. Todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos con entendimiento, las hacemos con propósito. Entonces, mis hermanos, la Escritura nos está diciendo, mis hermanos, renovando hasta el conocimiento pleno. ¿De qué? Del posesionamiento, de las promesas que logró Jesucristo desatar para nosotros. Una promesa es algo que se va a cumplir, algo que necesita cumplirse. Por eso, cuando nosotros, ¿verdad? Prometemos a alguien, le dice, mira, te prometo que te voy a cumplir, mira, te prometo que voy a hacer esto, te prometo. Lo que estáis diciendo, estoy prendando mi palabra de que lo que yo me estoy comprometiendo con una persona se va a cumplir. Entonces, Dios prometió que usted sea una persona bendecida. Lo prometió. Le prometió paz y gozo. Que la paz y el gozo son los beneficios de estar en comunión con el cielo. La paz y el gozo. La paz y el gozo es el tester de que una persona ha logrado tener comunión con el cielo, en particular con Dios. Es el tester que describe que la persona tiene comunión. La paz y el gozo. Por eso que la Escritura, mis hermanos, en cuanto a eso, el apóstol Pablo dice, a pesar de todas las dificultades, gozaos siempre. Y no está diciendo solamente en las dificultades o en los tiempos de fiesta, de cumpleaños, ¿no es cierto? No está diciendo, 2 de mayo, no está diciendo, ¿verdad? En los momentos de abundancia. La palabra, mis hermanos, que el apóstol Pablo establece, gozaos siempre. ¿Por qué razón? Porque en lo poco, en lo mucho, en la enfermedad, en la necesidad, en los tiempos de abundancia, como sea, nuestra mirada está en Cristo Jesús. Por lo tanto, como soy una persona, como usted es una persona que se establece en promesas,
que tienen que cumplirse, entonces obvio que tengo que renovar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Entonces, las grandes aflicciones del ser humano, mis hermanos, es porque no encuentra respuesta, es porque se siente fracasado, es porque no tiene logro, es porque está sufriendo cosas que han superado su estado de ánimo, es porque colapsó, porque la presión es mucha. Entonces, tenemos que hacer un análisis entonces de quién es Cristo. Yo quisiera decirle esto. Fíjense que el Señor Jesucristo me llama la atención de lo que ocurre, mis hermanos. Él tenía una mente pura, una mente firme, ¿verdad? Una mente obediente a la voluntad del Padre. Las grandes aflicciones, escúcheme, las grandes aflicciones del ser humano se establecen por falta de comunión. Porque la comunión con el Padre, hermano amado, la comunión con el Padre establece entendimiento. La comunión con el Padre establece victoria. La comunión con el Padre hace realidad la promesa. Entonces, cuando caminamos en bendición, no tiene que ser necesariamente economía. Tiene que ver paz, tiene que ver con comunión, tiene que ver con tranquilidad, tiene que ver con que usted se acuesta y duerme en paz y su sueño es reparador. Lo más increíble, mis hermanos, de nosotros, que andamos buscando satisfacciones humanas con cosas que tienen que ver con satisfacciones espirituales. Fíjense, mis hermanos, que a mí me encanta y quiero tratar este rostro, la fuerza de voluntad en su manera de hacer la voluntad del Padre. Fíjense que en Lucas 9:51 hay un hecho particular que me llama tremendamente la atención. La Escritura dice, mis hermanos, en Lucas 9:51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Por qué trazo este texto? Porque ninguno de nosotros quiere sufrir. La tendencia del engaño es que no tenemos que tener dificultades, es que no tenemos que tener necesidades, que no tenemos que pasar circunstancias complicadas. Estamos buscando de alguna forma vivir en un globo. Y cuando hay dificultades, nosotros inmediatamente sacamos las cartitas bajo la manga y decimos, pero ¿cómo? Si yo estoy haciendo esto, yo estoy yendo a los discipulados, yo estoy ofrendando, yo me congrego, yo me porto bien, ¿por qué estas cosas vienen sobre mí? Pero el Señor Jesucristo dice, mis hermanos, que cuando se cumplió el tiempo en el que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, en otras cosas, mis hermanos, bajo el sufrimiento, bajo el dolor, bajo lo que significaba ir a Jerusalén, lo que significaba, mis hermanos, ser golpeado, bofeteado, atravesado, escupido, mis hermanos, y cuánta cosa, mis hermanos, hasta llegar a las condiciones de maldición para que, maldito morir en la cruz, aún en esas características determinó obedecer. Iglesia, ¿cuántas debilidades nos podríamos sacar de encima si fuéramos firmes en nuestras determinaciones para servirle a Dios? ¿Cuántas?
¿Por qué enseño esto? Porque muchas veces las debilidades, mis hermanos, no nos permiten disfrutar de las promesas de Dios. Porque en las debilidades emerge el corazón de la gente, se queja, se entristece rápido, se llena de congoja, ¿verdad? Se llena de debilidad, renuncia, ¿verdad? Tiende a retroceder, tiende, ¿verdad?, a hacer otra cosa, tiende a buscar un plan B, mis hermanos, tiende, ¿no es cierto?, a renunciar, tiende, ¿verdad?, a dejar de ser cristiano. ¿Por qué razón? Porque tiene expectativa de cosas que Dios nunca ha dicho que va a hacer. La mente de Cristo, mis hermanos, era firme y determinante para obedecer al Padre. Entonces, permítame, dígale al que está a tu lado, tenemos que ser firmes en la fidelidad a Dios. Bajo toda circunstancia. Hermano, yo no digo que no digo, ¿verdad?, que tengamos que sufrir, llenarnos de alpargatas, convertirnos, mis hermanos, a lo tipo, ¿verdad?, Hare Krishna, ¿no es cierto?, que tengamos, no estoy diciendo eso, sino, mis hermanos, que muchas veces las promesas de Dios quedan enredadas en el sufrimiento porque no tuvimos carácter para llegar a la meta que Dios nos trazó. Entonces la Escritura dice, y afirmó su rostro. Entonces dígale al que está a su lado, afirma tu rostro, porque tenemos que llegar a Jerusalén. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Porque ahí está la dificultad. No está en que adoremos. No está, mis hermanos, en que seamos fieles en algunos procedimientos. Pero la clave para que tengamos victoria es como pensamos. Y tenemos que renovarlo, hermanos amados. La tendencia del ser humano es rebelarse en contra de la palabra. La tendencia del ser humano es rebelarse en contra de la autoridad, mis hermanos. Entonces, fíjese que todo cristiano tiene que tener la misma manera de pensar que tiene Cristo. La Escritura dice en 1 de Pedro 4:1-3, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con la misma aptitud. Porque Él ha padecido en la carne, ha roto con el pecado. Entonces, el padecimiento temporal, mis hermanos, tiene característica de formar el carácter. El carácter, mis hermanos, se forma en el sufrimiento. Por eso que la gente, mis hermanos, que sufre necesidades, que vive de pobreza cuando joven, cuando niño, cuando trabaja fuertemente desde pequeño, son más fuertes y más determinados, mis hermanos, que otras personas. ¿Por qué razón? Cuando los padres, ¿verdad?, sobreprotegemos a nuestros hijos, lo hacemos débiles de carácter. Son débiles, se quejan rápido, se lamentan rápido. Pero cuando hay personas que llevan sufrimiento en sus espaldas desde pequeño en el tema laboral, mis hermanos, son gente fuerte de carácter y que no se quejan por cualquier cosa. ¿Se ha fijado eso usted? Y son personas que llegan mucho más lejos. Entonces la Escritura dice
en Filipenses 2:5, haya en vosotros esta manera de pensar, haya entre vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense, me encanta este texto, lo hallo exquisito, hermano amado. Dice, existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, la determinación de obediencia tiene sus logros. Tiene sus logros. Tiene su riqueza. Las promesas son algo que se va a cumplir, pero está condicionado a la obediencia. Está condicionado a la obediencia. Entonces, no nos quedemos con aspiraciones. Busquemos que las promesas de Dios se desaten sobre nosotros, pero por sobre ello determinemos obedecer la palabra, porque veremos los resultados, hermanos. Entonces, miren lo que dice, mis hermanos, Filipenses 3:8. Aquí me encanta lo que dice el apóstol, porque él tiene revelación de sí mismo, de cómo lograrlo. En él dice, mis hermanos, pero las cosas que para mí eran ganancias, las he considerado perdidas a causa de Cristo. Y aún más dice, considero como perdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Escúcheme por favor. Dice, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Que está diciendo que está dedicando un tiempo determinante para conocer a Cristo, porque haya que es incomparable. No tiene nada, mis hermanos, con que llegar a la misma altura de conocer a Cristo. Él sabe que conocer a Cristo significa potenciarse, tomar el lugar, ser un cristiano como corresponde, de autoridad, mis hermanos, y por derecho legal de poder poner las manos sobre los enfermos y sean sanos. Y fíjese que el texto sigue, mis hermanos, en cuanto a lo que él dice: por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Anhelo conocerle. Entonces hay personas que dicen: yo anhelo que Dios me bendiga, yo anhelo que Dios me dé. Pero la existencia, mis hermanos, del éxito de un cristiano, de un discípulo, mis hermanos, es que tiene que alinear lo que busca de Dios. Lo que busca. Entonces permítame hacerle esta pregunta: ¿qué es lo que usted está buscando de Dios? Necesitamos, mis hermanos, consultarnos, porque hay que entender lo siguiente: usted hace bien con congregarse, hermano amado. Es espectacular que lo haga, y yo le agradezco que haga este esfuerzo de venir aquí, ¿no es cierto?, a este lugar, adorar, pudiendo descansar, pudiendo hacer otras cosas, pudiendo ir a la playa. No, a la playa no.
pero que venga aquí. Pero no es suficiente, iglesia. No es suficiente. Usted tiene que irse bendecido, alineado, tiene que irse con profecía, tiene que irse ungido, tiene que irse entendiendo las promesas de Dios, tiene que irse envalentado en la fe de Dios, mis hermanos, para deshacer las obras del enemigo. Y para eso tiene que adorar, para eso tiene que oír, para eso usted tiene que obedecer. Entonces, mis hermanos, su victoria en contra de las tinieblas está sustentado por lo que usted obedece de Dios. Ahí está la clave de nuestra victoria, hermano amado. Por eso que el apóstol Pablo dice algo extraordinario: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces, cuando Él usa la palabra todo, está diciendo que no tiene límites porque está en Cristo. ¿Cómo tendremos victoria entonces? Entendiendo, comprendiendo quién es Cristo para nosotros y transformando nuestra manera de pensar. Despojándonos, mis hermanos, de pensamientos fracasados, inútiles, de pensamientos de conmiseración, de pensamientos, mis hermanos, de poca cosa, de pensamientos que no lo vamos a lograr, de pensamientos que no tenemos proyecciones. A mí me da risa algunas situaciones. Pásame tu celular, por favor. No. Yo hice una prueba y el Señor me enseñaba. Ven, tú. Ponga atención. Úsalo. Úsalo. No se puede usar porque tiene contraseña. ¿Y la sabes? No. No lo puedes usar. No. Y si no lo puedes usar, no lo puedes disfrutar. ¿Sí o no? Y te lo perdiste. Gracias. No, es de él. Escúcheme. Hay un procedimiento natural, pero que nace de un procedimiento espiritual. Para usar este celular, yo tengo que sujetarme al que lo fabricó. Y para sujetarme al que lo fabricó, yo tengo que adquirir o inquirir información del fabricante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Segundo, después que adquiero la información del fabricante, tengo que obedecer lo que me pide el fabricante. Tercero, lo disfruto. Me informo, me sujeto, lo disfruto. Todas las cosas. Un computador. Yo siempre me acuerdo, estoy hablando de 19 años atrás, yo quería un computador. En ese tiempo el computador era diferente, ¿verdad? Entonces, me compré un computador y hice lo siguiente: ¿cuándo va a llegar mi computador? Y me dijeron: pastor, se lo mandamos, está listo.
Entonces yo feliz, ¿cuándo ya va a llegar mi computador? Mi computador, mi computador. Qué lindo va a llegar mi computador. Voy a hacer esto, voy a hacer aquí, voy a hacer acá, voy a hacer acá. Por fin voy a poder escribir mis sermones, por fin voy a poder, etcétera. Qué precioso, vamos, ¿cuándo va a llegar? Y se retrasó un poquito. No, sí va, sí va. Qué desesperante cuando llegue mi computador. Qué precioso va a ser cuando llegue mi computador. Llegó mi computador, feliz mi computador, mi computador. ¡Oh, llegó mi computador! Hermanos, tengo computador, por fin llegó mi computador. Lo abrí, ¿verdad? Lo saqué de la caja, lo coloqué en la mesa y dije, ¡oh, qué precioso! Lo tocaba, pero qué lindo mi computador, mira qué lindo. Qué precioso como es, mira, qué extraordinario. Tiempo de crisis, ahora ¿cómo lo uso? Meses sufriendo. Y esta cuestión, terminé enojado con él. Escúcheme, terminé enojado con él. ¿No estará malo esta porquería? Así que tuve que traer una persona que me enseñe. Bueno, el que sabe, no, si es fácil. El que no sabe, qué difícil es. Y empecé a aprender a sujetarme, en otras palabras. Empecé a aprender a obedecer. Porque aprender es obedecer. Y tuve que aprender a obedecer para disfrutar. Y todo está lleno de eso. Cuando a ti te llegó el auto, qué precioso el auto, ¿verdad? Después cuánta frustración. ¿Sí o no? ¿Prenda? Bueno, Pepe está en frustración hoy día. Pero todos los temas de tierra tienen el mismo concepto con las promesas que se están establecidas en la palabra. Todas. Por eso que la Escritura dice, mis hermanos, Deuteronomio 28, 1, acontecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar es sinónimo de obedecer y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy. También Jehová tu Dios y vendrán sobre ti iglesia, no hay posibilidad que no seas bendecido. No hay posibilidad que no seas bendecido. No hay posibilidad que no seas bendecido. No hay posibilidad que Dios se haya equivocado. Pero, ¿cuál es la tendencia del ser humano? Que lo primero que hace con todo lo que le llega es hacerlo a su manera.
y le mete dedo y ve cómo es, lo abre, lo desarma, ¿verdad? Porque lo está estableciendo su diseño. Y cuando ya se cabrea, cuando ya se cansa, oye, ¿por qué no me ayudáis en esto? Y esa es la misma modalidad que tenemos con Dios. La misma. Probamos todas las cosas posibles para que las cosas resulten. Torcemos la palabra, buscamos forma, buscamos triquiñuelas, ¿no es cierto? Le creemos a aquellos que nos dicen, tráete y Dios te va a bendecir, ¿no es cierto? Y buscamos forma. Entonces el apóstol Pablo entendió la regla y dice, mis hermanos, en Filipenses 3:10, anhelo conocerle. Anhelo conocerle. Anhelo conocerle. Dígale al que está a su lado, no seas religioso. Ven a este lugar para entender tu bendición y disfrutarla. Entonces, mis hermanos, fíjense que entendiendo cómo es Cristo, en 1 Corintios 11:1, ¿verdad? La expectativa de la razón de la muerte de Jesucristo es que usted y yo, a pesar, mis hermanos, que no podamos tener alguna gracia en el rostro, ¿verdad? Otros altos, bajos, como sea, pero fíjense lo que dice la Escritura, nos llama a ser semejante a Cristo. Y la Escritura dice, mis hermanos, sed vosotros imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Hermano, tu frustración, tu despropósito, tu fracaso, tu opresión demoníaca, tus tristezas, tu inutilidad, todo lo que puedas estar pasando tiene solución. Todo tiene solución. Pero la palabra, mis hermanos, nos está dando el cómo lo puede hacer. El problema no es Cristo. El problema no son los demonios. El problema, mis hermanos, no es la Escritura. El problema es que no nos hemos ocupado de ser imitadores de Cristo. Dios nos desafía a tener la mente de Cristo. Usted está hecho para tener la mente de Cristo. Puede tener la cabeza grande, mediana, pequeña, reducida, da lo mismo. Entonces, mis hermanos, la Escritura nos llama. Fíjense que en Juan 13:15 dice, porque ejemplo es dado para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. Entonces, ¿cuál es la tendencia, mis hermanos, de muchas personas? No, yo no soy apto para esto. No, yo no puedo. No, que lo haga otro. Mis hermanos, qué triste es saber que por miedo, por temores, por no hacer caso a la obediencia de la palabra, la tendencia, mis hermanos, del cristiano es retroceder. Es retroceder. Es retroceder. Hay personas, mis hermanos, que por miedo al fracaso no quieren seguir más adelante. Quieren volver a su escondedero, a lo sabido. A lo sabido. Y el que tiene la mente de Cristo, le gusta lo nuevo, le gusta la revelación, le gusta el entendimiento, le gusta la profecía, le gusta el cántico nuevo,
le gusta el canto espontáneo, le gusta lo que Dios tiene para él y lo busca y lo busca y lo busca y pregunta: ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo busco? ¿Cómo encuentro que esta palabra se haga verdad en mi vida? Pero mis hermanos, el que no acepta los desafíos es porque no tiene una mentalidad de Cristo. La Escritura, mis hermanos, nos llama al desafío, nos llama, mis hermanos, a creer en la palabra, nos llama, mis hermanos, a considerarla. ¿Por qué cree usted que somos templo del Espíritu Santo? ¿Sabe, mis hermanos, que el regocijo del Espíritu Santo en las personas, en nosotros, en usted y en mí, el regocijo es cuando usted está llenando su mente, su corazón de palabra? Porque cuando usted traza palabra, cuando usted traza entendimiento, cuando usted traza revelación, mis hermanos, lo que usted está haciendo ahí, le está dando los espacios. El mover del Espíritu se mueve a causa de la palabra. No busque solamente el gozo espontáneo, el gozo momentáneo, el gozo del momento. Busque vivir en gozo porque se está llenando de palabra y de entendimiento. El que entiende se posesiona. ¿Por qué podemos hablar de cristianos que pueden tener la tendencia al fracaso? Porque retroceden, porque no quieren aprender, porque renuncian a la palabra, renuncian a la obediencia, renuncian a la rendición de Jesucristo, renuncian, pero buscan las promesas. Y la promesa para ti, hermano amado, está en la obediencia. Por eso que cuando queremos leer la Biblia nos quedamos dormidos. Cuando queremos orar, algo pasa. ¿Por qué cree usted? Porque las tinieblas sabe que cuando usted tenga claridad en su mente, quién es en Cristo, cuando las tinieblas saben, mis hermanos, que aunque usted tenga debilidades en su carne, pero su mente es fuerte en la palabra, tienen que huir, tienen que huir, tienen que huir, tienen que huir, tienen que huir. No hay posibilidad que se queden con usted. Las tinieblas se quedan en las personas que son ignorantes en el poder de la palabra. Usted tiene la victoria. Entonces sufrimos, nos sentimos poca cosa, nos sentimos, mis hermanos, mendigos, nos sentimos, hermanos amados, por dioseros del reino, nos sentimos, mis hermanos, la nada misma. El diablo nos da en nuestra mente, coloca basura, coloca miseria, coloca engaño en nuestra mente, nos estafa, mis hermanos. No le crea a las tinieblas, usted tiene victoria, aunque se encuentre en las puertas del infierno. Por eso que el diablo nos coloca basura, porque él sabe que cuando llega el entendimiento en el cristiano, es obvio que se va a volver en contra de ellos y le dirá: es tiempo que salgan de este lugar. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Amén. No crea que aprender de las Escrituras es para aprender textos. ¿Cuál es la esencia de la palabra? De repente usted tiene, yo tengo expectativa que Dios me saque, ¿verdad? Los que me oprimen. Y oramos, ¿verdad? Esas canciones, mis hermanos, que no corresponden. Y tú vienes como real caballero y me defiendes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos espíritu de conmiseración. Tú me defiendes, tú me cuidas, tú batallas por mí. Y el Señor dice: no, tú tienes que batallar. Usa mi nombre, usa mi sangre. Vamos, usa mi nombre, usa mi sangre. Vamos, tú tienes autoridad para deshacer, para hacer retroceder las obras del enemigo. Tú tienes la victoria. Y nosotros retrocedemos y miramos al cielo y no ocurre nada.
y seguimos gimiendo: Señor, ayúdame, me están pegando. Señor, mira las tinieblas, están entrando a mi casa. ¿Por qué no me ayuda? Señor, pero mira lo que me está pasando. Mira lo que me está pasando. Mi mente está consumida de tentación, de fornicación, de adulterio. Mira, Señor, ayúdame, ayúdame. Mis hermanos, lo único que sabemos decir es pedir ayuda y no usar el nombre de Jesucristo y establecer un diseño de victoria en el lugar que corresponde. Usted es templo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, tiene muy poco espacio o nada cuando la vida de esa persona no tiene palabra. Porque el Espíritu Santo viene a confirmar la palabra. Y el Espíritu Santo no se salta la palabra. Entonces, si usted quiere tener victoria, llénese de palabra, cambie su manera de pensar, deje de sentirse fracasado y diga lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino hágalo una vez, hágalo 2 veces, pero luche. La meta del discípulo es ser como Cristo. Nosotros, como cristianos, como coherederos como Jesucristo, sabemos más de las tinieblas que de Cristo. Pregúntenle a un cristiano: le va a enseñar los demonios, el decálogo de los demonios que son aquí, son acá, y pregúntele de Cristo. Termino con esto. Fíjese que en Juan 10:27 dice esto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sea un seguidor de Cristo. Sea un seguidor de Cristo. Dígame, sea un seguidor de Cristo. Si hoy día no traiga tristeza porque el Colo-Colo pierda, no importa. Pero Cristo, mis hermanos amados, tiene siempre victoria. Me la saqué. La Escritura en Juan 5:10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Escúcheme. En 2 de Juan 9, la Escritura dice: todo aquel que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No tiene a Dios. Fíjese que en el libro de Lucas, capítulo 14, hay una parábola extraordinaria. Con esto termino. En el versículo 25 dice lo siguiente, lo voy a leer: grandes multitudes iban con él, y él les volvió y les dijo:
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no pueden ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haberla puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él. Escúcheme. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Que no seamos cristianos del día, sino que tracemos línea en nuestra vida, cómo queremos acabar nuestra vida. Que tiene que calcular usted tiene que calcular qué quiero ser en Cristo, dónde quiero llegar y sentarse a calcular. Pero lo primero que usted tiene que agregar en su vida es ser discípulo. Discípulo. Porque la Escritura está diciendo, mis hermanos, no vaya a ser, no sea que después de haber puesto los cimientos, al no poderla terminar, todos los que vean comiencen a burlarse de él. Nosotros como cristianos tenemos que trazar, no tenemos que ser del día, ¿verdad? Como aquellas personas que uno le pregunta, ¿y cómo está? Sí, viviendo el día. No apuntan a nada, no saben para dónde van, no saben lo que va a ocurrir mañana, no tienen ningún cálculo. Ninguno. Y por eso que hay personas que les da la misma congregarse, no congregarse, orar, no orar. Le da la misma leer o no leer la Escritura. Estar en los discipulados, estar en comunión, le da la misma. Porque no saben qué hacer con su vida cristiana. Porque no tienen un trazo. No tienen una línea, no calculan dónde quieren apuntar con su vida. ¿Se imagina que la vida de todos fuera así? Nadie estudiaría, nadie trabajaría, viviría en el día, terminaríamos revisando los tarros de basura para comer porque no tenemos ningún tipo de expectativa. Trace su vida. Trace su vida. ¿Dónde quiere llegar con su vida? ¿Dónde? ¿Qué quiere hacer con su vida? ¿Cómo le gustaría terminar su vida si el Señor le dijera hoy día, mira, sabes, te quiero llevar, pero no puedo? ¿Qué le diría a usted, hermano amado? ¿Cómo tendría derechos para defenderse y decirle, Señor, yo te busqué, yo entiendo, yo te obedecí? Nuestro Dios es Dios de oportunidades. ¿O qué rey, dice la Escritura, que sale a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si puede salir con 10,000 al encuentro del que viene con 20,000? De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo.
Cuando entendí esta palabra, por eso que el apóstol Pablo dice, nada me separará del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada me separará. Pero me di cuenta que el estorbo para concretar su voluntad es mi manera de pensar. Hagamos una cosa, iglesia. Dejemos de pensar como pensamos en esta semana y dediquémonos a pensar diferente. A entender que Dios tiene propósitos con usted. Que Dios quiere hacer su obra. Se quiere revelar sobre su vida. Quiere que usted tenga victoria. Quiere sacarlo de donde está. Pero mire a sus enemigos hoy día. Identifíquelos. Pero resuelva su tema de desobediencia. Lo primero. Acepte la voluntad de Dios. Como venga. Acéptela. El Dios al cual yo le sirvo no es un Dios que maltrata. No es un Dios que avergüenza, no es un Dios que despoja, no es un Dios que establece miseria, no es un Dios que establece enfermedad, no es un Dios que establece dolencia, es un Dios que me vivifica, que me bendice, que me provee, que me asemeja a Él sin merecerlo. Búsquenlo. Abra un espacio en su casa, en su caminar. Búsquelo. 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 Saque las mentiras del diablo. Saque las cortinas mentirosas que tiene en su casa, en su mente, a su alrededor. No es que fulano, no es que sultano, no es que este, no es que mi papá, no es que mi mamá, no es que el pastor, no es que mi líder, no es que no. Saque las mentiras, enfréntese directamente con papá y aprenda a encontrar oportuno socorro. Golpee. Dígale, Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Papá, ten misericordia de mí. Necesito caminar, necesito que me den nuevas oportunidades, necesito volver a la comunión, necesito ser vivificado por tu presencia, necesito que me sanes, necesito que me enseñes a deshacer las obras del enemigo, necesito entender el nombre de Jesucristo, necesito entender la victoria de Jesucristo, necesito entender la sangre de Jesucristo. Tú me has puesto para tener victoria. Segundo, alégrese. Desate profecía sobre su vida. Alégrese. Gócese, aunque se esté cosiendo la pierna o el brazo en dolor y corriendo sangre. Cósase sus dolores, pero regocíjese. Sea firme de carácter. Tercero, determine caminar en Dios. Deje de echar la culpa al esposo. Tú tienes la culpa porque yo estoy amargado. El que está a su lado no es Dios. No es Dios. Tiene tantas debilidades como usted. Déjelo tranquilo. Téngale misericordia. Pero enfréntese a esa realidad y póstrese. Esto va a pasar con usted. Va a venir el Espíritu Santo, lo va a llenar, lo va a acariciar, va a percibir el amor del Padre en la manifestación del Espíritu Santo. Se va a sentir grande, agigantado.
va a ser despojado de sentirse solo. La tristeza se va a ir y se va a dar cuenta que el Dios de los cielos, a pesar de todos sus pecados, le ama. Póngase en pie, por favor. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en la sangre y que fluyó por amor. Hay poder
poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en su sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Trace su vida, no le va a ir mal. Empieza a orar por sus debilidades y decirle: Señor, Señor, tráeme entendimiento para caminar en tu palabra. Quiero ver tiempos de victoria. Quiero vivir tiempos de paz. Quiero vivir tiempos de quietud, de comunión. Quiero que tus promesas, Señor amado, disfrutarlas. Enséñame cómo. Vamos, renuncia a su humanidad, a sus enojos, a sus crisis de ira, a sus impotencias, a sus incapacidades, a sus fracasos. Deshaga todo pensamiento de fracaso y establezca: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Establezcalo: todo lo puedo en Cristo
Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Deshago todo pensamiento negativo. Deshago todo nicho de las tinieblas, de descontrol. Y cambio mi manera de pensar. Establezco lo que dice tu palabra. El justo por fe vivirá. Hermoseo mi rostro, hermoseo mi adoración y declaro que todas las cosas que he dicho que son imposibles, ahora lo cambio y declaro que todo es posible. Todo es posible. La conversión, la sanidad, la libertad sobre tu vida, las amarguras, las raíces de amarguras, las cosas que te intimidan, los miedos. Te ordeno ahora que salgas de tu escondedero. Es tiempo de salir. Es tiempo de salir. Es tiempo de caminar a lo nuevo. Es tiempo de caminar a lo nuevo. Es tiempo del desafío. Es tiempo del desafío. Es tiempo del desafío de asumir la palabra, de tomarla y empezar a caminar por fe. En el nombre de Jesús.